Buenos días, todos. おはようございます。Buenos días. 私は、先ほど紹介がありました、堀森子と言います。Yo soy, como ahorita me presentaron, yo soy la presidenta Holly Moriko. おばさんですけど、セカンドジェネレーションです。Me ven como una señora, pero yo soy segunda generación. 今日はですね、英語でやろうと思ったんですけど、日本語がいいということで、日本語でお話をさせていただきます。Hoy quería intentar hacer este sermón en inglés, pero me dijeron que era mejor en japonés, entonces lo voy a hacer en japonés. で、今日は礼拝なので、まず、誠のお母様の一番最近の状況をちょっと皆さんに、シェアしたいなと思います。Entonces, como que ahora esto es un sermón, entonces quisiera compartirles la situación de ahora de la madre verdadera. ちょうど先週私は韓国に、主人と一緒に行って、お母様が拘束されているソウルの拘置所、ディテンションセンターに行ってきました。Entonces, la semana pasada, más o menos, fuimos a ver, junto con mi esposo, a la madre verdadera donde está detenida en el centro de detención. 多分、皆さん、徹夜祈祷会で、ヨナニムとかフンスクニム、シンチュルシヌンの報告を聞いてると思うんですが、1日にお母様10分しか面会ができません。Entonces, yo creo que la mayoría de las personas también conocen más o menos la situación, ya que están participando en la vigilia, ¿verdad? Que la situación de la madre, de los testimonios que dan los nietos verdaderos, sin embargo, solo son 10 minutos que ellos pueden estar junto con la madre verdadera. で、その10分5人が入れるんですね。Y en esos 10 minutos solo 5 personas pueden entrar. で、私たちが行った時は、シンチュルシヌンとアメリカから来た、トランプにとても近い牧師さん。そして私と主人が行きました。Entonces, ahí solamente pueden entrar 5 personas. Estaba, el nieto Shinchur y Shinan, un pastor, de Estados Unidos, y yo y mi esposo. で、パスポートとかを出して、それで、予約した人しか入れないんです。Entonces, haciendo saber, visualizando el pasaporte, uno puede entrar solamente las personas que se registraron. で、なんていうか、携帯とか、Apple Watch とか、そのデジタルなデバイスは一切持って入りません。Y todas las cosas digitales como el Digital Watch y el celular no pueden, nada digital puede uno entrar con eso. だから持って入れるのはノートとペンだけなんですね。Entonces lo único que uno puede llevar es solo un cuadernito y un lápiz. で、5人で10分なので、本当に私は、1人2分だと思ったんです。Entonces como que son 10 minutos, ¿verdad? Pero con 5 personas. Entonces yo estaba pensando que era solo, que cada uno teníamos 2 minutos. でも何かあると思ったので、1分でお母様に報告できるようにすごい準備して、間違えないように、もう完璧に準備していきました。Entonces, pero yo dije, puede que pase algo, ¿verdad? Entonces, yo preparé todo para reportar a la madre verdadera con solo 1 minuto. Entonces lo preparé muy bien y lo practiqué para poder dar todo en 1 minuto. で、私たちが、決まった時間に、ブザーがブーってなって、それで部屋に入るんですね。Entonces, cuando nosotros llegamos, ¿verdad? Hay un tiempo de inicio y suena boo, entonces ahí es que uno ya puede entrar. そしたらもう部屋に入ったら、お母様がもう車椅子で、もう入って待ってらしたんです。Entonces, cuando uno ya entró, ¿verdad? Ya estaba la madre verdadera sentada en una silla de ruedas, ya estaba esperándonos. で、髪の毛はもう白髪、染める時間がないのでお母様白髪で、でもちゃんとお化粧されてて、como que no hay tiempo, ¿verdad? La madre verdadera tiene sus canas, entonces no ha podido como teñir sus pelos, pero sí estaba maquillada. Se preparó. まあ心配してたよりは笑顔も見れたので、yo estaba preocupada, pero a cambio ella nos estaba dando las sonrisas. で、お母様と私たちの間にはガラスがあって、声は全く聞こえないんです。Entonces, al frente de la madre verdadera, ¿verdad? Tenemos un vidrio donde nosotros no podemos escuchar
directamente las palabras de la madre, no escuchamos nada de la madre. で、時間になったらマイクがついて、で、お母様とやりとりができるんですね。Entonces cuando cuando es el tiempo, se activa el micrófono y ahí es que podemos escuchar las voces y hablar con la madre verdadera. で、いつも大体どういう感じかっていうと、シンチュルが、司会をするんですね。MC をします。Que más o menos como sería es que primero el nieto Shinchulnim es el MC, entonces él dirige. で、お母様今、さらに目が悪くなってるので、誰が来てるかよく見えないので、シンチュルが、今日は誰が来ましたモニーンっていうふうに言います。Entonces lo que dice Shinchulnim es que como que la madre verdadera ya está muy mal de la vista, entonces él lo que hace es presentar a cada uno tal y tal personas que vinieron. で、シンフンは、ずーっとそのメモを取るんです。やりとりを全部。Y Shinchulnim es el que hace todos esos recordatorios, escribe todo. で、まずお母様が、シンチュルが、今日は、堀さん夫が来ました。アメリカから牧師が来ましたっていうふうに言ったら、お母様が、報告を読んだよっていうふうに言ってくださいました。Entonces, cuando Shinchurnim dijo, vino la pareja Holly y un pastor de América, de Estados Unidos, entonces la madre dijo, sí, ya vi el reporte. で、お母様は、面会は10分なんですけど、弁護士とは3時間、面会ができるんですね。Para poder ver a la madre verdadera, ¿verdad? Solamente son 10 minutos. Pero para poder ver y hablar con el abogado son 3 horas. だから世界中の皆さんの活動の報告は、その弁護士に渡して、で、弁護士がそれを全部お母様に読みます。Entonces, todos los reportes que hacemos, ¿verdad? De todo el mundo, lo que hacen es dárselo al abogado y que el abogado le diga todos los reportes que hacemos. だからお母様は、拘置所にいるんですけど、もう世界中の情報は全部入って。Entonces, la madre verdadera está en centro de detención de Corea, pero ella conoce todos los reportes y todo lo que está pasando en el mundo. で、本当は、皆さん聞いたかどうかわからないですけど、私の主人が今度日本の大陸会長になったんですね。No sé si ustedes ya conocen, pero ya mi esposo ahora cambió su posición y ahora va a ser el presidente de Japón. それでご挨拶に行ったんですけど、それを一切喋らないようにって言われました。Para eso nosotros fuimos a saludar a la madre verdadera, sin embargo nos dijeron que no digan nada de eso. なぜかっていうと、お母様との会話は全部録画されてるし、お母様の横に、刑務所、拘置所の監視官がいて、その人が全部メモを取るんですね。Entonces, era porque todo lo que se va a estar haciendo, la conversación, se va a grabar y también donde está la madre verdadera, a la par está una seguridad que está tomando todas las notas de lo que están hablando. で、その話の内容でお母様に不利になるような内容が今度裁判で提出されちゃうんですね。Entonces, de todas las cosas que escribieron, ¿verdad? Si son datos, informaciones que nos hace más bien mal a la madre verdadera, ¿verdad? Entonces, esas informaciones lo van a utilizar para poder atacar a la madre verdadera. だから政治の話とか裁判の話、教会のいろんな話はしないでくださいって言われたんです。Entonces, lo que nos dijeron es que por favor no hablen nada del juicio, de la política ni de la iglesia. だから私が話せるのは、어머님, 모리코가 왔습니다. 모리코가来ました. 사랑합니다. だけでした。Entonces lo único que yo puedo decir es, madre, yo soy Joricos, vine aquí, te amo mucho. Es lo único que pude decirlo. でもお母様はすごいお話になって、昨日の裁判はつまんなかったでしょって。Entonces pudimos hablar algo natural con la madre y lo que le pregunté es como el juicio de ayer era muy aburrido, ¿no? で、何をおっしゃったかっていうと、その時すごいびっくりしたんですね。主には、裁判とか政治とか、その基準で考えてない。
Lo que a mí me sorprendió mucho es que la madre verdadera no está pensando en lo que es en el nivel de juicio o en la política. だから、お母様の視点っていうのは天の父母様の基準なんですよ。 Entonces lo que la madre verdadera está pensando es en los pies de los padres celestiales. で、その10分の間に、半分以上お母様は喋られたんですけど、それは、私は公的な人生すべてを天の父母様の解放と人類の解放のために尽くしてきた。 Entonces, de los 10 minutos, más de la mitad, la Madre Verdadera nos está hablando. Y ese momento la Madre Verdadera nos dijo que yo lo que estaba haciendo en toda mi vida es poder liberar a los padres celestiales. 解放と、なんて言ったっけ？まあ、解放でいいよ。Que estaba, lo que estaba haciendo, la Madre dijo es que yo estaba haciendo todo para poder liberar a los padres celestiales y para liberar al mundo. だから私がやってきたことを政府も検察もメディアもわからないと。Entonces, todo lo que yo hice, nadie va a poder comprender la política, el juicio, nadie me va a poder comprender. だから私がやってることを知りたかったら、チョンピョンに来てください。 Entonces, si ustedes quieren conocer lo que yo estoy haciendo, entonces vayan a Chompion. だから私は、お母様やっぱりすごいかっこいいと思いました。 Entonces yo lo que pensé es, wow, en realidad la madre verdadera es todo cool. 私たちはお母様がもう生きるか死ぬか寒くないかご飯食べてるかそればっかり心配してたんですけど。En caso de nosotros, lo único que estábamos pensando es si la madre estaba bien, de su salud o mal, o si ella no tiene frío o no, estábamos pensando todo eso. でもお母様は神様の一人娘として自分がちゃんと神様のために公助、挙助をやってるかと、そこがお母様の基準なんだなって感じました。 Entonces, el nivel de la madre verdadera es estar pensando en la posición de los padres celestiales como hija unigénita, ¿verdad? Y que cómo ella puede ser hija filial ante los padres celestiales. だから見るともうね、もう心がもう折れそうになるんですよ、お母様を見ると。お母様は囚人服じゃないけど、そういう服を着て、反白茶とは呼ばれないんですよ。369番って言われるんです。 Entonces, cuando uno ve a la madre verdadera, le exprime como el corazón, ya que la madre verdadera tiene como no es una ropa del cárcel, ¿verdad? Pero es una ropa así, no tan cómoda, y la madre verdadera no le llaman Han Hakja, sino que lo que llaman es 369. だから369番入りなさい。369番出なさいっていうね。Entonces lo que dicen es 369 entre, 369 salga. もう私はそれ見ただけでもう死にそうだったんだけど、お母様はもう全然そんなことは、お母様にとっては大事じゃないなっていうことがわかりました。Yo viendo eso ya estaba como ya queriendo morirme. Pero lo que la madre verdadera no está enfocada en eso, entonces ella no siente nada. Entonces yo sentí, wow, en serio, la madre verdadera es asombrosa. だからお母様がおっしゃってたのは、お母様は、天の父母様のために、天の父母様が、この地上で、自由に人類を、その胸に抱けるように、その条件を立ててくださってるんだなと思いました。Entonces la madre verdadera lo que en realidad está haciendo es que los padres celestiales puedan abrazar al mundo. Entonces lo que la madre verdadera está haciendo es poner esos requisitos para que los padres celestiales puedan abrazarlo. それが私が本当にお母様にお会いして、お母様の凄さを本当に感じた瞬間でした。Entonces, ese fue como la información cuando yo pude ver a la madre verdadera y algo que en realidad me hizo asombrar de lo que es la madre verdadera. はい。じゃあ、ここからは、私の人生について、私がどうやって、
神に導かれて、今こうやって公的な仕事に、就くようになったか、それについて皆さんにちょっと残りの時間を話したいと思います。Entonces ahora quisiera contarles sobre mi camino de lo que fui para ser también al camino del camino público y en cómo yo pude encontrarme con Dios y estar ahora en esta posición. で、この写真は日本の古いセカンドジェネレーションのたちの写真です。En esta foto, si lo pueden ver, son una foto muy antigua de los primeros, segunda generación que nacieron en Japón. この中に私のハズバンドもいます。Aquí adentro también está mi esposo. みんな一緒に育ちました。Entonces todos juntos nos crecimos juntos. 私の紹介から始めたいと思います。 Entonces me voy a presentarme primero. 私の親は、43家庭の祝福を受けました。Mis padres fueron los 43 parejas de la bendición. で、小山田っていう家に生まれました。Nací en un apellido Oyamada. で、5人兄弟の私が長女です。Y de los 5 hermanos, yo soy la primera hija. で、私の名前はお父様がつけてくれました。Y mi nombre es que el Padre verdadero me lo nombró. 私のラストネームが小山田って言うんですけど、お父様は小山田はちっちゃい山の田んぼで日本を象徴するんだよっておっしゃいました。田んぼ。田んぼ。あ、わかります。Entonces, el Padre verdadero, ¿verdad? Cuando nos explicó que Oyamada significa pequeño montaña en un campo. なので、私の名前は、小山田は日本を象徴するんだよ。Entonces que representa a Japón. で、私の名前は守子。守るっていう、守る子供なんですね。Entonces, y mi nombre es Moriko, que significa proteger. だから日本を守る子が必要だねっておっしゃいました。Entonces lo que dijo es, necesitamos una persona que proteja a Japón. で、私が本当に2ヶ月ぐらいの時にお父様に抱っこしていただいて。Entonces cuando yo tenía 2 meses, el Padre verdadero me abrazó. だから本当にお父様来るたびに、セカンドジェネレーション少なかったので、みんなお父様に抱っこしてもらったっていう。Entonces cada vez que el Padre verdadero llega a Japón, ¿verdad? Entonces como que no había mucho segunda generación, entonces todos fueron como cargados por el Padre verdadero. で、下の写真のおじさんとおばさんが私の両親です。Y la foto que está abajo es de un señor y una señora, son mis padres. で、私は生まれて、40日で親と別れました。Cuando yo, después de que nací 40 días después, me separé de mis padres. 両親は開拓伝道に行かなきゃいけなかったので、ya que mis padres tenían que ir afuera a testificar. 18歳のシスターが私の面倒を見てくれました。Y una hermana de la iglesia de 18 años me estaba cuidándome. なので、私の家庭は家もなかったので、いろんな修練所を転々としてました。Entonces, ya que mi familia no teníamos una casa fija en nosotros, entonces teníamos que ir por la iglesia de cada lugar. で、両親と一緒に住み始めたのが4歳半の時だったんです、ね。Cuando empezamos a vivir juntos con mis padres era ya cuando yo tenía 4 años y medio. だから物心ついてから4歳になるまで、親とほとんど一緒に過ごしたことがありませんでした。Entonces, desde que nací hasta los 4 años y medio no tenía como tanta memoria con mis padres. だから親がよくわからない。Entonces no entendía qué eran los padres. なので、修練所に住んでたので、修練生はいつもお祈りするし、原理を学ぶし、聖歌を歌うので、環境としては守られてたんですけど、親がわからなかった。
como que yo estaba viviendo en un lugar que hacen muchos seminarios, ¿verdad? Los lugares que hacen seminarios. Entonces, en los lugares de ahí, entonces siempre hacen hondoke, cantan canciones sagradas, hacen inclinaciones. Entonces, era un ambiente muy protegida. Sin embargo, no entendía qué eran los padres. 1年に1回ぐらい、誕生日の時に、知らないおじさんおばさんが来て、なんかプレゼントを渡してくれるんですよ。で、なんか写真撮って、で、また帰ってくみたいな。それが親だったんですよね。Entonces, para mí, los padres eran como que una vez al año venían a verme en el cumpleaños. Una persona que son un señor y una señora me traían un regalo, nos tomábamos una foto y ya, se iban. なので、本当に、親がわからないから、天涯孤独一人。本当にこの世に私は一人なのかなっていうふうな思いでいつもいます。Entonces como que yo no sabía qué eran los padres, ¿verdad? Tener padres. Entonces siempre yo pensaba que estaba sola. で、上の写真、ちっちゃい男の子がいるんですけど、あれが私の弟たちです。Si ven en la foto, ven un montón de niños, ¿verdad? Esos son mis hermanitos. で、4歳半で、親と一緒に住み始めた時には、もう弟がいたんですね。Cuando ya empezamos a vivir juntos con mis padres, cuando ya tenía 4 años, ya estaba nacido mi hermanito. それから毎年弟が生まれて、4人の弟。Entonces, en cada año nacían hermanitos. で、うちの親は、行ってきますって言って、家を出たら1年半ぐらいして帰ってくるんですよ。Entonces, en mi casa era como que yo decía, me voy. Entonces, 1 año y medio tenía que esperar a que llegaran a la casa. だから私は幼稚園生なんだけど、弟たちの面倒を見なきゃいけないし、Yo era una niña que estaba en el kinder, pero tenía que estar cuidando a mis hermanitos. おむつも変えるし、ミルクもやるし、お風呂も入れるしっていう。Entonces le estaba dando leche a mis hermanos, los bañaba y también los cuidaba. だから幼稚園生なんですけど、自分の時間がなかったんですね。Entonces, aún así que estoy en una edad de kinder, yo no tenía tiempo para mí misma. で、家がないので、本部のちっちゃい部屋だけもらって、家族で住んでます。Entonces, como que no teníamos una casa como tal, entonces lo que hacían es que en el lugar central de la iglesia nos prestaba un cuarto y ahí es la que estábamos viviendo. だから幼稚園に行ってる時間だけが自分の時間なんですよ。Entonces, el único momento que yo tenía para mí misma era cuando yo estaba en el kinder. もう家に帰ったら、もうショート本部で30人の、チックと一緒に住むし、弟の面倒見なきゃいけない。Entonces, después de que yo llegaba al lugar, a la casa, entonces ahí habían 30 personas de los miembros, ¿verdad? Que tenía que convivir con ellos y tenía que cuidar a mis hermanitos. だから全然人生楽しくなかったんですよ。Entonces, para nada, era feliz en mi vida. で、たまに帰ってくる親っていうおじさんおばさんに、どうやって接していいかわからないし、なんなのあなたたちはっていう思いをいつも持ってます。Entonces, de las veces que venían mis padres, yo no sabía cómo interactuar con ellos, como que son padres, ¿verdad? Entonces yo siempre tenía la duda de que, ¿qué son ustedes? ¿Qué quieren hacer ustedes? でも心いつも寂しいんですね。Pero siempre mi corazón estaba siempre con la soledad, estaba triste. で自分の存在がよくわからないから、自分が誰なのか。Entonces, como yo no sabía, entonces, qué era yo, en realidad. だから日曜学校では、あなたたちはセカンドジェネレーションで、神様から愛されて、神様から見たら王子様なんですよって言うんですよ。Entonces, en los sermones juveniles, lo que hablan a los jóvenes es que ustedes, siendo segunda generación, son para Dios una reina y un rey. でも私の実際の生活は弟のおむつを洗って、うんちの処理して、ミルクをあげてっていう家事ばっかりしてます。Pero en mi vida real era que yo tenía que estar lavando los pañuelos de mis hermanos, estando cuidando, estando bañando a mis hermanos. だから私は本当にセカンドジェネレーションで、だったら、おかしいわけですよ。Si en realidad yo soy segunda generación, entonces algo estaba raro, mal. それで自分でこの矛盾を解決するために自分はこのセカンドジェネレーションのお手伝いをするために
お手伝いさんでこの家に来たんだっていうふうに思い込むことにします。Entonces, ya que había esa contradicción, ¿verdad? De lo que me enseñaban y de lo que estoy haciendo, lo que empecé a pensar y concluí que yo soy una sirvienta para poder hacer que esas segundas generaciones sean en realidad reyes y reinas. でもやっぱり心の中はぽっかり穴が開いてて、やっぱり愛されたいっていうのは思ってました。Pero en mi corazón, en profundo de mi corazón, siempre había como un hueco grande donde siempre quise como que me amaran. で、私が住んでたのが教会だったので、もう学校でも有名になって、あの子は統一教会の子供だっていうふうにすごいいじめられたんですね。Entonces, ya que mi casa era la iglesia, ¿verdad? Todo el mundo conoció que mi casa era la iglesia, ¿verdad? Entonces todos me estaban haciendo bullying, que ella es la unificacionista. だからもう6歳ぐらいの時は人生に絶望して、今後何かこれから未来に何かいいことが起こるとか、何も希望が見出せなかった。Entonces, ya teniendo 6 años, yo no tenía esperanzas. Ya solamente estaba desesperado de mi vida que ya no voy a tener más de lo que quiero. だから6歳ぐらいから日記を書き始めたんですね。Entonces, a los 6 años empecé a escribir mi diario. もうひどいことしか書いてありませんでした。もう死にたい、死にたい、死にたい、死にたい、死にたい。Entonces, en ese diario siempre no decían cosas buenas, solo cosas malas como quiero morir, quiero morir, quiero morir, quiero morir. で、小学校に入って、図書館の委員になったんですね。図書係。ライブラリーのね。Entonces, 小学校に入って。cuando entré a la escuela, ¿verdad? En la primaria, tuve una posición, una responsabilidad en Japón de ser como la responsable de la biblioteca de la escuela. で、そこで自殺の本っていうのばっかり読んでたんですね。Entonces, solo estaba leyendo cosas como cómo suicidarse. Solo leía esos libros. どうやったら苦しまないで楽に死ねるかっていうずーっと本を読んでます。Entonces siempre lo que leía era como cómo puedo morir sin tener tanto remordimiento, como dolor, sin dolor. で、ある日、その方法を見つけたんですね。Y un día encontré esa forma. バケツにぬるま湯を入れて、こんな話しない方がいいのか、礼拝で。Bueno, en un tarro ustedes meten agua tibia, pero no, aquí es un sermón, entonces no podemos hablar de esto, ¿verdad? まあ、とにかくそれ死のうとしたんです。Y de ahí yo pensé ya morirme. そうしたら、私の一番ちっちゃい弟が階段からダダダダダって落ちて、Y en ese momento que quise suicidar, mi hermanito, el menor, cayó de las escaleras. De, 自殺できなくなっちゃったんです。Entonces no pude suicidarme. だから何か死のうと思うと誰かが、邪魔が入る。Entonces cuando yo quería como suicidarme, siempre pasaba algo y me interrumpían. だから自殺じゃなくて、じゃあ家出をしようと思う。Entonces cambié de opinión y no dije que voy a suicidarme, sino salir de mi casa. でも小学生なので、お金もないし、行くとこもない。Y como que soy primaria, no tengo ni dinero, ni dónde ir. そしたら、韓国から、韓国に留学にみんな行くんだよって話を聞いたんですね。Y desde Corea escuché una noticia de que en Corea pueden ir a estudiar. で、すごいと。これは、ご父母様に認められた家出だと。Entonces yo dije, oh, qué bueno, de que querer salir de la casa es que Dios me la perdonó. で、ご飯も食べれるし、puedo comer, 寝るとこもあるし、tengo donde dormir, 家から離れられるし、y puedo salir de mi casa. で、私はもう韓国に行くんだってすごい、ようやく人生で初めてちょっと希望が見えたんですね。Entonces, en ese momento es que cuando ya sentí un poco de esperanza de que puede que haga algo en mi vida. 自分の家から離れられる、家事から離れられる。Poder salir de mi casa y poder salirme de mi ama de casa. 親に会わなくてもいいから寂しさも感じなくていいって思った。Entonces, ya que tampoco no voy a ver a mis padres, no voy a sentir como la tristeza también. でも韓国に行くって言った瞬間、学校でものすごいいじめがあって、お前は朝鮮人だって言って、朝鮮人は朝鮮に帰れっていう。コリアン、コリアンでいい。コリアン。韓国人。Entonces, cuando ya estaba determinada a irme, entonces me estaban diciendo que empezaron a hacer un bullying más fuerte. Usted es de Corea, usted es una coreana. Váyase.
で、まあそんな風にいじめられたので、もう日本に何の未練もないと思って、私は韓国に行くぞって言って、喜んでいきました。Entonces ya cuando me hicieron ese bullying era ya el punto en que dije, no, ya no voy a tener ningún corazón hacia Japón, voy a ir determinadamente a Corea. で、教会では、韓国は誠のご父母様の国で、神様の国って言うんですよ。En Japón lo que dicen es que el Corea es el país de Dios, ¿verdad? Entonces. で、私バカだったので、韓国は国民全員がシックなんだと思ってました。Entonces yo era muy tonta, entonces yo pensaba que todos los miembros de Corea, ¿verdad? Todos los coreanos eran miembros. で、韓国がどこにあるかも知らなかったんですね。Ni siquiera sabía dónde era Corea. とにかく家から出れればよかった。Pero lo único que quería es salir de mi casa. ただ韓国にもう本当に喜んで行ったんですけど、その韓国は当時は軍事政権下だったんですね。Entonces yo con toda la felicidad del mundo fui a Corea, pero en ese momento cuando yo fui, en Corea aún tenía el sistema militar. だからもう北朝鮮がもう戦闘機でもう国境を越えてきたり、国境の地下をトンネル掘って攻めてこようとしたり、もう大変な状況でした。Entonces ahí en ese momento cuando fui a Corea, era un momento muy difícil donde Corea del Sur y Corea del Norte, ¿verdad? Corea del Norte estaba tratando de meterse a Corea del Sur, ¿verdad? Por debajo y por arriba. で、大学はもう大学生のデモですごくて、もう街は催涙弾で溢れてた。煙で、それを嗅ぐと目とか喉が痛くなる。Entonces, las pimientas. Entonces, cuando yo fui a la universidad, estaban las pimientas, ¿verdad? Los estudiantes estaban en todo ese colapso. 私は、間違ったところに来てしまったって。Entonces yo sentí, venía a un lugar que no era correcto. でも、日本を離れるときに、もう二度と帰ってこないって言ったので、日本に帰ることもできませんでした。Entonces cuando yo salí de Japón, les dije que nunca volveré a Japón. Entonces tampoco era que podía regresar a Japón. まあだから言葉も通じない国で、日本人っていうことで、日本は韓国を、侵略したので、韓国人からものすごい、日本人ってバレると、タクシーも降りろとか、物も売らないとかっていう、当時そんな状況でした。Entonces como que si uno es japonés, ¿verdad? Japón había invadido a Corea por mucho tiempo. Entonces si uno decía que era japonés o se daban cuenta que era japonesa, entonces ni siquiera te dejaban entrar al taxi, ¿verdad? Que te dijeran que salga del taxi, ¿verdad? Que no te voy a vender esto. だから私にとっては日本が地獄だったんですけど、新天地を求めて韓国に来た。だけど韓国も私にとってまた新たな地獄だったっていう、ね。Entonces para mí Japón era como el infierno, era un infierno para mí y ya teniendo las esperanzas llegué a otro país, ¿verdad? A tener otro camino y fui a Corea, pero también era otro infierno. でもまあその地獄の中で生き延びれたのは、一緒に韓国に留学した同じ状況の同じ地獄を経験した2世たちがいっぱいいたんですね。Pero entonces, ¿cómo pude sobrevivir? Era porque habían otros compañeros como yo que eran de otros países que estaban en Corea, estando en la misma situación. Por eso era que nos pudimos protegernos. あと、ご父様が当時韓国にいらしたので、早朝礼拝、朝5時ぐらいなんですけど、早朝礼拝に毎週行って、お父様の御言葉を直接聞くことができたんですね。Entonces, como que en ese momento los padres verdaderos estaban viviendo en Corea, ¿verdad? Entonces, siempre a las 5 de la mañana uno iba al sermón de la mañana y uno podía escuchar las palabras directas del Padre verdadero. で、ちょうど一番下の端っこの写真が、留学生、海外から来た2世たちが、ハンナムドンでお父様の御言葉を聞くっていう、そういう時の写真なんですね。Y si ustedes ven debajo de la izquierda, debajo la foto debajo del lado derecho, ahí es la foto donde todos los de otros países llegaron, segunda generación que llegaron a estudiar a Corea, y era en Hannam-dong. で、その時私14歳だったんですけど、en ese momento yo tenía 14 años. その時にやっぱ人生の大きな転機がありました。Y en ese momento era que yo tuve como un cambio
de mi vida. お父様が留学生の2世に語ってくださった御言葉があったんですね。Había una palabra del Padre verdadero que nos dio para las segundas generaciones que estaban ahí. その時の御言葉の中に、2世たちは十字架の道を行くんだよ。En esas palabras que decía el Padre verdadero, una de esas frases era, los de segunda generación van al camino de la crucifixión. 私の周りの子たちは泣いてました。やだ、十字架の道なんて。Mis compañeras del Alpar estaban llorando diciendo, no quiero ir al camino de la cruz. でも私は、イエスと思ったんですね。Pero yo sentí yes. その時にようやく私の人生が、これで良かったんだと。私の人生何もいいことなくて、もう地獄を這いずり回ってたような感覚があったので、お父様に、それでもいいんだよって言われたような、人生で初めて認められた気がしました。Entonces, cuando el Padre verdadero dijo esas palabras, yo sentí un alivio ya que de todas las cosas que yo estaba pasando, era bueno, porque yo solamente sentía todo el infierno de mi vida, pero el Padre verdadero al decir que eso era el camino de la cruz, yo sentí que el Padre verdadero me estaba admitiendo, aceptándome como viví. もうそこから、ある意味、14歳の基準ですけども、もうとことん十字架の道を行ってやろうじゃないかと、決意をしました。En ese momento, aún yo tenía 14 años, pero me determiné diciendo, okay, entonces yo estaría determinada solamente para ir ese camino de la cruz. で、お父様に認められたっていうことで、じゃあもう唯一私を認めてくれたご父母様のために、その背後にいる神様のために生きなきゃいけないというふうに思いました。Entonces, la única persona que me aceptó fueron los padres verdaderos. Entonces, yo voy a servir hacia los padres verdaderos y también a los padres celestiales que están detrás de los padres verdaderos. Entonces, yo tuve ese sentimiento. もうそこから本当にお父様が聖書は7回読みなさい。原理公論は70回読みなさいっておっしゃったので、本当にそれを頑張りました。Entonces el Padre verdadero dijo, la Biblia ustedes tienen que leerlo 7 veces y el principio divino 70 veces. Entonces, como dijo el Padre verdadero, yo lo hice. で、とにかくもう毎日断飯祈祷なんですよ。Entonces, todos los días lo que uno hace es oración fuerte. 原理公論読んだら分かんないことばっかりなので、分かんないところ全部ポストイットで貼っていったんですね。Entonces, el principio divino hay muchas cosas que uno no sabe, ¿verdad? Entonces, todo lo que no sé, entonces uno ponía el post-it. で、当時、原理講師の先生たちは全然私の質問に答えてくれなかったので、もう祈って答えを得るしかなかったんですね。Entonces, todos los conferencistas que estaban ahí, ¿verdad? De la iglesia, no podían responderme a las preguntas que yo estaba haciendo. Entonces, lo único que yo podía hacer es orar a Dios. で、当時からやっぱり祈ってたのが、お父様によって私は人生の希望を見出せたんだけど、本当に神様というものが存在するのか、誠の父母って一体何なんだっていう。Entonces, yo ya por la aceptación de los padres verdaderos me determiné, pero aún tenía dudas si en realidad Dios existe, qué son en realidad los padres verdaderos. ここが根幹なので、ここが基本なので、これがわからないと、私はどこにも行けないなと思って、この問題をとにかく祈り倒しました。祈って祈りました。Entonces, ya que ese es el punto del origen, ¿verdad? Entonces, lo que yo hice es hacer mucha oración para poder conocer esa respuesta, ya que si yo no conozco este punto de origen, de qué son los padres verdaderos, entonces yo no podía moverme a cualquier lado. 頭ではわかるんですよ。神様、ご父母様、偉い人、素晴らしい。でも、私の命を聞き換えてもこの人たちがいるっていうことを私は証明できるのかと。Entonces yo en la cabeza uno entiende, sí, los padres verdaderos que son padres son buenos, ¿verdad? Pero a cambio de mi vida, no sé si yo puedo representar a ellos, como querer representar a ellos.
で、聖書を読んでると、中心人物たちがことごとく失敗してるじゃないですか。Pero si ustedes leen la Biblia, ustedes pueden ver las figuras centrales que han como fallado muchas cosas. もうそれによって摂理が延長。それは絶対やっちゃいけないなと思いました。Entonces lo que yo pensé es que gracias a esos fallos, ¿verdad? La providencia se ha alargado y alargado un montón de veces. Entonces lo único que yo pensé es que no tengo que fallar en eso. だから周りにはお前はバカかって言われました。神様いるに決まってるだろうと。Entonces todo el mundo me estaba diciendo que yo soy una loca tonta, porque es obvio que Dios existe. でも私は自分の中で確信が欲しかった。Pero yo quería algo que me dijera en realidad que Dios existía. だからもう私は一つのことで、もう5年でも6年でも祈り倒すんですね。Entonces yo lo que puedo hacer es que en una cosa yo puedo estar orando 5 o 6 años solamente por eso. で、祈るときは私がわかる感じで教えてくださいと。Cuando oro, yo le pido que por favor, a lo que yo entienda, por favor, hágame saberlo. でもやっぱりそうやって真剣に何年も祈ると、もう霊界が、もう、こいつうるさいから、なんか、薬事でも起こしとけってなる。Entonces, como que años yo orando, entonces, seguramente en el mundo espiritual dicen, ay, ella es muy inquieta, entonces, ya dele todas las respuestas que pueda o haga algún milagro para ella, para que se calme. でもお父様の御言葉にもあったんですよ。何かをやりたかったら、もう霊界を掴んで、もう霊界がもうお前めんどくさいから、っていうぐらい、で、용계를 붙잡고 기도를 해야 돼. で、霊界を、日本語でなんていうの？掴んで、もう祈り倒せと。Entonces también hay una palabra de los padres verdaderos que dice, si usted tiene algo que quiere agarrarlo, que tiene que agarrar todo el mundo espiritual, ¿verdad? Y aferrarse, y que no puedan, soltarlo, y que todos los del mundo espiritual ya sientan, no, ya déjeme salir de esto. 一つのことを5年祈ってください。Intente orar una cosa por 5 años. 神様もうやめとけってなる。Dios te va a decir, ya, está bien, déjelo. でもそうやって、ね、その自分というかね、叶える方法を学んだというか、バカですけども。Yo soy tonta, pero ahí pude comprender cómo es que yo puedo lograr las cosas. で、まあそうやって祈りながら自分は何を摂理のためにするべきかっていうことを考えたときに、やっぱり日本に生まれて、韓国に留学したってことは、こう日韓問題に絶対責任を持てということだと思ったんですね。Entonces, mientras uno estaba orando, entonces uno piensa, ¿qué es lo que yo puedo colaborar para la providencia? Y en ese momento, ahí lo que me pensé es las experiencias que tuve. Uno que es que nací en Japón y otro que yo fui a estudiar a Corea. Entonces pensé que yo tengo que buscar algo para poder solucionar el problema entre Corea y Japón. で、私たちって世界平和統一家庭連合、世界平和女性連合、世界平和をやらなきゃいけない。でも世界平和の鍵は南北統一だっていう御言葉があるじゃないですか。En nuestra iglesia nosotros decimos, somos una familia universal, ¿verdad? De todo el mundo, que somos unificacionistas, mujeres para la paz mundial, ¿verdad? で、世界平和をなさなきゃいけないんだけど、世界平和の鍵は朝鮮半島の南北統一っていう。Entonces, pero el Padre verdadero dijo que para toda la unificación de todo el mundo es primero Corea y Japón que se unifiquen. でも、教会なんか見ましても専門家がいないんです。Pero si ustedes pueden ver a los miembros de nuestra iglesia, no hay alguien que sea experto en esto. で、私は、じゃあ私がそれになろうと思いました。Entonces yo lo que pensé es, yo ser eso. それで、その分野、アジア問題の本当にものすごい、なんていうの、まあ、有名な大学に行こうと思って、アメリカのコロンビア大学に留学に。Entonces, para poder conocer todo lo que pasó en Asia, entonces yo fui a la Universidad de Colombia para poder estudiar todo lo que pasó. でもコロンビア大学に行きたいからって行けるわけじゃなくて、すごい、入るのが大変な学校なんです。Entonces esta Universidad de Colombia no es que uno dice, yo voy a entrar y ya pueden entrar, sino que es muy difícil y uno tiene que hacer los exámenes. アメリカでも本
当に優秀な人たちが集まる大学なんですね。Entonces, aunque sea gente de Estados Unidos, son gente que en realidad tiene la cabeza para poder entrar en esa universidad. だから英語もそんなできないし、成績もそんな良くなかったんですけど、私なんと入れたんですよね。Yo no podía hablar muy bien inglés, tampoco era que yo era muy inteligente, pero pude entrar. 私理由は2つあると思って、私コロンビア大学に行くために5年間祈りました。Yo creo que tengo dos razones por las cuales yo pude entrar. Uno, porque para poder entrar a la Universidad de Colombia, yo duré 5 años. その時はハーバード大学かコロンビア大学に絶対入れてくださいと。Entonces yo estaba hablando, por favor déjeme entrar a la Universidad de Harvard o de la Colombia. で勉強すればいいのに、勉強はそこそこで、祈りばっかりして。Pero, tenía que estudiarlo, ¿verdad? Era mejor estudiar, pero estudiaba poco, más o menos, pero yo lo que estaba haciendo es hacer oración. でも私が入れたのは、私が書いたエッセイだったんですね。Lo que yo siento que pude entrar también por el tesis que yo mandé a la universidad. で私は、なぜコロンビア大学に行きたいかっていうと、私は韓国で民族的差別宗教的迫害を受けてきたと。Entonces, lo que puse ahí es que, ¿por qué es que quiero entrar a la Universidad de Colombia? Yo puse que yo soy japonesa y estuve en Corea y me hicieron, rechazo racial, de la religión y de mi identidad. でも私は本当に日本と韓国の和解を目指したい。Pero lo que yo en realidad quiero es que es una unificación y la solución entre Japón y Corea. だからそれを学術的に学問として研究して、本当に世界の和解に貢献したいと。Entonces yo quiero estudiar esto para poder dárselo a las generaciones y poder utilizar como una teoría. そしたらコロンビア大学から連絡来て、あなたのような人を待ってましたって言われたんです。Entonces, la Universidad de Colombia me llamó y dijo, yo estaba esperando una persona como tú. で、入りました。Entonces, ¿pude entrar? 祈りの力El poder de la oración. でも入ってから大変でした。Pero después de que entré, era lo peor. 1日2時間か3時間じゃない、3時間ぐらいしか寝れなくて、勉強がもうついていかないといけないので。cada día solo pude dormir solamente 3 horas porque tenía que seguir con los estudios. で、毎晩夜中の2時になると鼻血がターって出てくるんです。Y todas las noches, a las 2 de la mañana, madrugada, me salían sangre por la nariz. でも、諦めることができなかったのは、韓国からアメリカに留学するときに、シック、家族、2世たち全員が反対したんですね。Y yo no pude como dejar tan fácilmente esta universidad, aunque estuviera tan difícil, porque cuando yo dije y me determiné a ir a esa universidad, todos los miembros, la familia me dijo que estaban en contra de esa decisión. なぜかというと、当時お父様は2世はみんな専分大に行きなさいと。Porque en ese momento el padre verdadero, la razón por la cual era porque el padre verdadero estaba diciendo que todos los de segunda generación tenían que ir al Sonmun. でも私は南北統一のことを勉強したいのに、専分大行ったら勉強できないんですよ。Pero yo quería estudiar lo que era la unificación de Japón y Corea, pero en Sonmun no tenía nada de eso. で、反対してる人たちは私の人生に責任を持ってくれるわけでもないんですよ。Y las personas que estaban en contra mío no podían responsabilizarme de mi vida. だからもう誰が反対しても私はやると。Entonces, aunque todo el mundo estaba en contra mío, yo le dije, yo voy a hacerlo. だからどんなに大変でも鼻血が出ても日本に帰ることができなかったんですね。Entonces, aunque esté yo ya muy mal de mi salud, teniendo toda la sangre en mi nariz, no pude devolver a Japón. でも、やっぱり、面白いのが、お父様がある日私に聞いてきたんですよ。モリコ、お前は、私、お父様に何にも約束してないのに、ブリッジポートに行くってお前のお父さんが言ってたぞって。ブリッジポート大学って言って、うちの教会の学校が。
Entonces, de la nada el padre verdadero me habló, ¿verdad? Yo no estaba diciendo nada, y había un colegio de la iglesia que se llama Bridgeport. Y ahí, el padre verdadero dijo, tu papá me contó que tú ibas a ese lugar. で、この時に、と思ったんです。これってなんか、人生のこの岐路だ。私がどう答えるかで、私の人生が大きく変わると思って、お父様であっても絶対負けないぞと思ったんです。Entonces, en ese momento yo sentí que ahí era como los dos caminos que tengo que me va como, sentí ese momento que esta determinación ya determinaría mi vida. Y entonces yo me determiné que aunque sea el padre verdadero, no voy a perder. で、お父様はその時私何を聞いたかっていうと、お前は私はコロンビア大学に行くんですって言ったんですね。Entonces, en ese momento el padre verdadero me preguntó, y yo lo que dije es que yo quiero ir a la Universidad de Colombia. で、お父様はこう私に言ったんです。入ろうとしているのか、入ったのかと。Entonces el padre verdadero lo que preguntó es, ¿estás tratando de entrar o es que entraste? 私は、実はまだ入ってなかったんです。En ese momento yo aún no estaba entrado en la universidad. でもお父様の前に、お父様私はもう入りました。Pero al frente del padre verdadero yo dije, yo entré. で、お父様が、わかった。Entonces el padre verdadero, entiendo. で、お父様それから何も言わなかった。Y desde ahí el padre verdadero no me preguntó nada. で、私もお父様何か言われたら言い返そうと思ってたんですね。Entonces, si el padre verdadero aún así me estaba diciendo algo, yo le iba a contradecirle. だって、標人人も、ヒョン人人も、もうお子様たちみんなコロンビア大学にいるんです。Sí, porque todos los hijos verdaderos, Hyojin y Hunjin, todos estaban en Colombia, en la Universidad de Colombia. で、自分の子供を送って私にダメっていうのはないでしょと思って。Entonces, ¿cómo puede ser que usted deje a sus hijos y a mí no? はい。もうその代わり責任持って卒業すると。Pero a cambio de eso, yo voy a responsabilizarme y voy a salir de esta universidad. で、勉強本当に大変だったんですよ。もうやめたいだけど、プライドもあるし、お父様にも嘘言っちゃったし、嘘を本当にしなきゃいけない。Entonces, yo también estaba muy cansado, ya siempre estaba pensando en querer dejar esta universidad, pero yo mentía a los padres verdaderos y también tenía mi orgullo, entonces no lo podía dejarlo. で、結局じゃない、だから苦しくなると祈りました。この勉強が将来の摂理に貢献できるものとならしめてくださいと。そしたらこの苦しみ私は甘んじて受けますみたいな。Entonces, yo lo que estaba orando es que oraba que por favor todo este esfuerzo y el estudio que yo estoy haciendo, que esto sirva para la providencia. Si es así, yo lo puedo tenerlo y mantener estos estudios, aunque fuera duro. まあ、そんな感じでコロンビア大学は無事卒業できて、その後日本に帰って早稲田大学、お父様を卒業した大学の大学院と博士課程に進みました。Entonces después pude graduarme de la universidad y después de eso yo fui a Japón y donde el padre verdadero fue a la Universidad Waseda de Japón, yo también ahí fui a hacer profesorado. でも本当に私の人生って神様は簡単な人生を進ませてくれないんだなっていうのはもう分かってました。Pero yo ya sabía que Dios no me iba a dar un camino muy fácil para mí. Entonces ya eso lo sabía. やっぱ女で日本で学者になろうと思ったらもうハードルが高すぎるんですね。En Japón ser un profesorado en Japón siendo mujer es algo muy duro. 私の方が全然成績がいいのに、私より成績悪い人たちがどんどん教授になっていくんですよ。Yo teniendo una nota más alta que todos los hombres ahí, lo que hacen es que todos los hombres que tienen una nota más baja que yo, iban a ser ya profesorados. で、うちのプロフェッサーは何て言ったかっていうと、女はダメだ、使えないと。お前は結婚でもして子供産んでろって言うんです。Entonces lo que me dijo mi profesor es que las mujeres no sirven para eso. Entonces vaya, tú cásase y ya salga de esto. で、私はもう全然教授になれる成績はあったんだけど、やっぱりあと統一教会、家庭連合ということで、
もうそれでも先生たちからものすごいいろいろ批判されます。Y yo teniendo una nota buena para yo poder ser profesorado, aún así no me dejaron, y también que yo soy parte de la iglesia unificacionista, también me estaban haciendo esos cortes y bullying, rechazos. で、大学の教授になる夢が難しくなったんですね。Entonces ser profesor de la universidad me dificultó. で、私は本当は国連の職員になりたくて、博士号を取ろうと思ってたんです。Entonces yo quería entrar en el ámbito de la política, por eso era que yo quería sacar la profesión de esto, pero no podía. でもそのためには35歳までに博士号を持ってなきゃいけなかった。Pero para poder, un requisito para eso era que antes de los 35 años tenía que tener ese título de profesorado. で、博士号を取りたいのに、2001年に祝福受けて、もう妊娠して、学校も通えないし、ちょっと、義理の両親が、女は学位なんか取るなって、また、家族が邪魔してきたんですね。Entonces, ya yo, queriendo, sacar esa profesión, ¿verdad? Estando en ese proceso, me casé, tuve la bendición, y mis suegros también me estaban contradiciendo que, las mujeres no tienen que tener esa profesión. Ahí también yo estaba ya embarazada. ウェディングレセプションを、博士課程の試験の2日前に、義理のお母さんがスケジュールを組んできたんです。私に博士になってほしくない。Entonces mi suegra lo que hizo, lo que planeó, es que el mismo día de que yo iba a hacer como el examen para yo poder sacar la profesión, ella puso la ceremonia de bendición. だからなんかやろうと思っても、もういつも壁にぶち当たって壁をぶち壊していかなきゃいけないっていう、もうそういう人生なんだなっていうふうに。Entonces siempre que yo quiero hacer algo, siempre me vienen las barreras y yo tengo que ahí romper las barreras y yo entiendo que esa es como mi vida que tengo que pasar. でもある時、それを楽しいと思えるようになった。Pero un momento llegué a ese punto en que sentí como que eso es muy divertido. だって人生って一回しかないんだったら、はちゃめちゃってエキサイティングな人生の方がいいじゃないですか。Entonces, ya que nosotros solamente tenemos una vez de la vida, entonces ya que aprovechemos para nosotros hacer todo lo que queramos, y algo, una vida emocional. だから誰もやってないこと、とにかくマーベルシリーズわかります？ ¿Ustedes conocen las series de Marvel? ヒーローって、全然、簡単じゃないじゃないですか。Ser héroes no es muy fácil, ¿verdad? だから私は落ち込むと絶対マーベルの映画を見るんです。Cuando yo me pongo en baja emoción, entonces yo siempre veo las películas de Marvel. で、みんなもう大変、もうダメっていうところで、また何か復活して、やっぱり世界を救うじゃないですか。Ajá, porque todos los héroes van a un punto en que ya dicen, no, ya se van a morir, pero va a tener como un cambio y empiezan otra vez a pelear con todos. なので、マーベル映画に助けられながら、人生を突っ走っていく決意をしたんですね。Entonces yo me determiné a ver todas las películas de Marvel y a seguir mi determinación y seguir mi vida. でも本当に私祝福受けて本当にありがたいなと思ったのが、人生ずーっと孤独で、もうずっと寂しい、誰か私のことを気にかけて愛してくれる人がいないかなってずっと思ってたんですね。Pero lo bueno de la bendición es que yo siempre en mi vida sentí esa tristeza, ¿verdad? Esa soledad, que siempre pensé como, ¿por qué alguien que me ame, que alguien me pueda amar, que alguien me puede dar amor hacia mí? で、誰かから愛を受けることばっかり考えてたんですね。Y yo siempre estaba pensando en que me den ese amor hacia mí, que me lo den. そしたらお父様が祝福してくださった相手が私より10倍ぐらい悲惨な人だったんですね。Pero el Padre verdadero me dio a un esposo que era mucho mayor, peor, como 10 veces peor que yo, a mí. それで、ちょっと、と思ったんですね。Entonces yo sentí, 私が一番悲惨だと思ったのにもっと悲惨がいたと思って。Yo pensé que yo era la peor persona que estaba viviendo, pero no, él era más peor que yo. Tenía una vida más peor que yo.
で、うちの主人は日本で一番最初に生まれた2世で、Y mi esposo es el primer hijo que nació en Japón. まあ、考えうる限りの全ての苦労を経験してきた人で、Entonces, él es el que ya tuvo toda la experiencia de todos los difíciles momentos. まあ、私も本当に私の人生の中で一番、シンパシーが湧くというか、Es la persona que más tengo simpatía. すごい、おごった考え方もかもしれないけど、この人には私が必要なんだと思っちゃったんですね。Entonces, en ese momento, puede ser que sea un pensamiento muy, así, pero yo pensé, para esta persona me necesita a mí. でも Yo 実 pensé は así. 反対だったんです。Pero a lo contrario, él al revés. 彼は絶対反対しないんですよ。Él nunca se ha contradicho en contra mío. ものすごい大きなあんまり見えない愛で包んでくれる。Entonces, él en realidad me abraza en un ambiente que hasta yo no puedo ver. Es muy, muy grande. だから私を自由に泳がしてくれる人だったんです。Entonces, él era una persona que me dejó nadar a todas partes, libremente a mí. で、また自分の子供ができて、また人生が変わったんですね。Cuando también yo tuve a mi primer hijo, también cambió mi vida también. 120% 私を頼ってくれる人がいるっていう。120% viene hacia mí para poder que confía en mí, que viene a buscarme. その子供によって私の存在価値が、私はここにいていいんだ。生きてていいんだ。生きる価値があるんだっていうのを子供によって教えられたというか。Entonces, desde mis hijos pude encontrar que por eso yo puedo estar aquí, que por eso yo tengo como la identidad de mi vida. だから私がもう1年に70回も飛行機に乗っても世界中回れるのは、この家族っていう、この、なんていうんですか、もう、その土台というか、それがあるので、私が自由に動かせてもらえてるんだなって思う。Entonces, gracias a la base que tengo en mi familia, es que yo puedo ir a 70 países volando por todo el país. Gracias a mi familia que me dejan tener esa libertad para poder yo ir. もうあと3分ぐらいしかないので、entonces, creo que solamente tenemos ya 3 minutos, pero entonces vamos rápido. 最後にですね、お母様との、いろんな、出会いというか、思い出を皆さんにシェアして終わりたいと思います。Entonces, por último, quisiera darles las memorias los recuerdos que tengo con la madre verdadera y las experiencias que tuve. もう一つの話をお伝えしたいんですけども、何時間もかかるので。Quiero también hablar de otro tema, pero también va a ser más horas, entonces no puedo. お母様と一番近く、最初に喋らせていただいたのが、私がお母様の通訳になったんですね。Entonces, la primera posición o papel que me dieron para estar muy cerca de la madre verdadera es ser la traductora para la madre verdadera. 普通のシックだったらそんなにお母様に近寄れないじゃないですか。Sí, pues si uno es miembro de la iglesia, uno no puede estar tan cerca de la madre verdadera. だからこれぐらいの距離でお母様がいるわけですよ。Pero con esta distancia es que la madre verdadera está a la par mía. で、お母様の毛穴が見える距離。yo puedo ver los polos de los pies. Hasta esa distancia de cercanía estoy. 私はもう一生懸命通訳もするんだけど、もうこんなチャンスないから、もうお母様のすべてを、観察しようと、すべての神経をお母様にこっちに向けてました。Entonces ya como que no hay tantos momentos como esto, ¿verdad? Entonces, obvio, yo estaba haciendo la traducción, pero yo estaba observando todo lo posible a la madre verdadera para poder conocer todo de la madre. だからお母様ある日は毛穴が開いてる、疲れてるんだとか。Entonces la madre verdadera tiene los poros abiertos. La madre verdadera está muy cansada. で、お母様って本当はどういう人なんだろうって。お父様が亡くなってからお母様は本当に怖いお母様になっちゃったんですよ。Entonces, yo también pensaba, ¿cómo es en realidad la madre verdadera? Y después de la ascensión del padre verdadero, la madre verdadera tuvo que ser una madre muy fuerte. でもそれは、この運動を率いていかなきゃいけないっていうのと共に、Entonces, ya que la madre verdadera tenía que seguir con la providencia, ¿verdad? Y dirigir a nosotros.
だからお母様の中にある時は天の父母様が入ってる時と、お父様が入ってくる。だからお母様なのに、お父様に見える時があるんですよ。Entonces, algunas veces al cuerpo de la madre verdadera entra el espíritu de los padres celestiales o algunas veces el padre verdadero, siendo la madre verdadera físicamente. だからお母様は、お父様とお母様一つだっていうのは、なんか、そういうことねみたいな。Entonces, cuando uno dice que la madre verdadera es uno con el padre verdadero, yo dije, sí, eso es, así es. でも本来のお母様っていうのはとっても可愛らしくて、コーヒーとチョコレートが好きなんです。Entonces, pero la verdadera, así siendo la madre verdadera original, es una madre muy linda, ¿verdad? Que le gusta el café y el chocolate. でも、1日にチョコレート2枚しか食べさせてもらえないんですね。Pero a la madre verdadera solamente le dejan comer solamente 2 cositas de chocolate. でも私がやってたら、その2枚のうちの1つを、はい、モリコ食べなさいって言って。Pero de esas 2 que la madre verdadera le dan, ¿verdad? Uno, la madre verdadera me lo da a mí. Mórico, tome. で、私は、はいって言うんですけども、心の中は、Pero entonces yo le di a lo físico yo digo gracias, sí. Pero en mi corazón está como, qué dicha, me lo regalaron. で、ある時はその新しいイヤリングをつけて、どう可愛いでしょとかって言って。Y alguna vez la madre verdadera compra un arete bonito y dice, vea, está bonito, ¿verdad? Me pregunta. でも、お母様可愛いとか思いながらですね。La madre, yo en realidad siento, la madre está linda, così. だから、人間なんだけど、もう、お母様だったり、お父様だったり、なんかもう、七変化もうすごい変わるんでしょ、お母様。Entonces, madre siendo una persona, madre cambia constantemente, es madre, es padre. で、この写真は何かというと、私が女性連合の世界会長になった時に、お母様にハワイに来なさいって言われて、3日間お母様とずっと一緒に過ごしたんですね。Entonces, estas fotos son cuando la madre verdadera me dijo que venga para ser, cuando fui la presidenta de la era de las mujeres, y estuve 3 días con la madre verdadera en Hawái. スターバックスで2人で座って、1個のバナナケーキを半分こして食べた時の写真。Ahí está una foto donde estábamos en el Starbucks de Hawái, que pedimos un queque de banano pequeñito y lo partimos a la mitad y comimos así los dos. Esas son las fotos. で、この時にお母さんに2つ言われました。とにかく女性を教育しなさい。La madre verdadera dijo 2 cosas. 1, por favor, eduque a las mujeres. 女性を教育して、女性たち、特にお母さんたちが家庭で子供を教育して。でも、お父さんと一緒になんですよ。Entonces lo que Madre Verdadera dijo es que las mujeres que eduquen, que puedan educarlas y que ellas eduquen a sus hijos, ¿verdad? En el ámbito de la casa, pero también junto con su esposo. あと、世界を回れるだけ回りなさい。Entonces, y otra cosa es, que me dijo, es que vaya a todos los países de lo que pueda. お母様150カ国に行かれたそうです。La Madre Verdadera fue a 150 países, ha visitado 150 países. 150カ国、実際に行かないとわからないことがたくさんあったと。La Madre Verdadera dijo que uno ya viajando por 150 países entendía bien lo que estaba pasando. で、回れば回れるだけ運勢がついてくる。Y entre usted vaya viajando más, todas las fortunas vienen detrás de ti. 本当にそれは感じるんですね。Pero en serio yo en realidad siento も eso. う体は死にそうに疲れるんですけど、エネルギーがもう有り余ってどうしていいかわからないぐらいもう爆発するぐらいのエネルギーを回れば回るほどもらえるんですよ。Y eso en realidad lo siento ya que es muy cansado y algunas veces mi cuerpo ya está al límite, pero mi corazón, mi sentimiento al estar viajando a otros países me estalla la energía de querer, la emoción de querer compartir más con todos. だから今私は何を祈ってるかっていうと、お母様は拘束所で動けないじゃないですか。Entonces, ahora lo que yo estoy orando es ahora la situación de la madre es que ahora ella está en la centro de detención, ¿verdad? だからお母様の代わりに私はもう世界を回れるだけ回って、もう祈って、天の父母様のこのが自由に動かれる環境圏を作るために頑張りますっていうのを毎日祈ってます。Entonces yo lo que estoy orando es que como que la madre está en centro de detención, que a cambio que yo pueda representarla y poder viajar todo lo posible
de todo el mundo para que se haga ese base para que los padres celestiales puedan libremente abrazar al mundo. なぜかというと、天の父母様、4月13日に天一聖殿入封式をしたのに、私たちが7カ国復帰という最低条件を立ててないんですよ。Entonces, si ustedes saben que nosotros teníamos la inauguración el 13 de abril, ¿verdad? Donde los padres celestiales ya estaban aquí en el mundo terrenal. Sin embargo, nosotros no pudimos ofrecer esa condición de 7 países. だからお母様がこういう、もう悲惨なこの条件を立てられながら、工場で天の父母様のこの環境権を準備されてる。Entonces, la Madre Verdadera, estando en un lugar muy duro aquí, es porque ella está preparando una condición de piedad filial para esto. だから私たちはお母様と同じ視点で摂理を進めなきゃいけない。その視点は何かっていうと、天の父母様の視点で全てを考えなきゃいけない。Entonces, nosotros mismos también tenemos que pensar desde el punto de vista de la Madre. Entonces, ¿cuál sería el punto de la vista de la Madre? Es ver desde el punto de los padres celestiales. 天の父母様の願いは何でしょう？人類をその胸に抱く。それを神様はずっと待って来られたわけです。 Entonces, ¿cuál es el ideal de los padres celestiales? Es poder abrazar a todo el mundo. Ese es lo que los padres celestiales han esperado y aún están esperando. で、それを準備できるのは今のこの時期私たちなんですよね。Y eso es lo que nosotros podemos preparar, somos nosotros los que estamos aquí ahora. だから夫婦が一つになり、家族が一つになり、それが軸となってコミュニティ、国を復帰する。その神様を迎える環境圏を作る。Entonces, que la pareja sea uno, que la familia sea uno, y que estas dos sean el vértice de todo y que eso se va expandiendo para la sociedad y para la nación. コスタリカはとても特別な国だと思ってます。 Entonces yo siento que Costa Rica es un lugar muy especial. 世界にもあまり類のないこの中立国家じゃないですか。 Sí, es un país que que es democrático, 軍隊を持っていない。 que no tiene militar, 世界の前に戦わないというですね。 que tampoco no pelean al frente de otros países. だから平和を語るには一番いい環境なんですよ。 Entonces, para poder hablar sobre la paz es el lugar más bueno. だから今、セントラルアメリカ大変じゃないですか、いろいろ。 Ahora el Centro de América está en una situación muy difícil, ¿verdad? だからこそコスタリカから平和のメッセージを世界に発信する、その使命があると思います。 Entonces es muy importante que saber que en Costa Rica hay misión de que poder expandir esa palabra de la paz. ちょっと長く喋りすぎましたけど、これで私の話を終わりたいと思います。 Lo siento mucho que ありがとうございました。 hablé mucho, pero eso es lo que quería hablar. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias.